La reforma agraria en el Perú fue implementada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Esto representó un momento crucial en cuanto a la historia del país, debido al profundo impacto económico, social y sobre todo político. En un contexto de profundas desigualdades, en el que las élites terratenientes poseían vastas extensiones de tierra y ejercían un control absoluto sobre la mayoría de la población rural, que eran las personas que vivían en el campo y de bajos recursos. Eh, Estas personas vivían en condiciones de pobreza extrema. La reforma se propuso cambiar de manera radical esta estructura de poder al redistribuir las tierras de las grandes haciendas entre los campesinos. El gobierno buscaba reducir el poder de estas élites, quienes durante siglos habían dominado tanto el ámbito económico como político del Perú. Esta redistribución de la tierra promovió una nueva dinámica de poder más equitativa, en la que los campesinos, que hasta entonces habían sido marginados y explotados, pasaron a convertirse en actores claves en la vida política y económica del país. Desde un punto de vista político, la reforma agraria tuvo varios efectos profundos, ya que no solo desafió el dominio de la reforma, ya que no solo desafió el dominio tradicional de las clases terratenientes, sino que también sentó las bases para un nuevo orden social y político, donde los campesinos eh, adquirieron ah, mayor voz y participación. Al empoderar a los trabajadores agrícolas, la reforma no solo se redujo la influencia de la reforma no solo redujo la influencia de las élites, sino que también fortaleció los movimientos campesinos y populares, creando un sentido de pertenencia y conciencia política entre las clases más desfavorecidas. Esto contribuyó a la consolidación de una política nacionalista que buscaba una mayor soberanía del Estado sobre los recursos del país, reduciendo la dependencia de intereses extranjeros y favoreciendo una distribución más justa de la riqueza. En este proceso, la reforma transformó la estructura social del país, promoviendo una mayor equidad y permitiendo que sectores tradicionalmente marginados comenzaran a tener un rol más activo en la vida política y económica del Perú. Las repercusiones de la reforma agraria fueron profundas y duraderas, generando cambios en las relaciones de poder que aún se sienten en la actualidad. La reforma agraria que fue impulsada por Juan Velasco Alvarado en 1969 tuvo diferentes efectos en nuestro país y en este trabajo vamos solamente a argumentar dos puntos que se nos hicieron un poco importantes. El primero fue la redistribución de las tierras y la justicia social. Antes de que esta reforma se hiciera presente, gran parte de las tierras en el Perú pertenecían o estaban muy concentradas en manos de pequeños grupos de terratenientes. Ahí ahora los campesinos trabajaban para ellos, eran su servidumbre. Entonces ellos básicamente no tenían tierras para poder trabajar. Entonces, al llegar la reforma agraria al país, pues se pudo en sí redistribuir 9 millones de hectáreas de tierra a más de 370.000 familias, lo que pudo en sí representar un avance muy grande para el país y de esta forma se pudo dar valor a los campesinos rurales que podían ya en sí trabajar y tener un lugar de donde sostener a su familia, ¿no? Con que puedan ellos mantener a su familia. Y nuestro segundo punto fue el fomento de la modernización agrícola. Esta reforma agraria en sí incentivó bastante modernizar las técnicas agrícolas que tenían los campesinos. El poco conocimiento que ellos tenían no era suficiente para poder trabajar sus tierras. Por lo tanto, la reforma agraria llegó con diferentes cooperativas, asociaciones, que empezó a brindar eh,
clases, o mejor dicho, a brindar este, reuniones donde podían explicarles y decirles cómo tenían que sembrar, labrar la tierra, y de esta forma los campesinos empezaron en sí a tener conciencia de lo que tenían en sus manos, del gran valor que tenían las tierras y cómo debían de sacarle provecho a esto. En conclusión, la reforma agraria del Perú implementada o bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un gran cambio significativo en la estructura social, económica y también en la política del país. Al Juan Velasco redistribuir las tierras de las grandes haciendas de los campesinos, no solo buscó reducir el poder de las élites terratenientes, sino que también buscó empoderar el poder de estas zonas o sectores que eran vulnerables, dándoles voz, que ellos puedan participar activamente en la vida nacional. O sea, que haya que participen, que su voz y su voto puede ser contado, ¿no? Este proceso impulsó la equidad social y rompió con los siglos de la desigualdad que existía en ese entonces. Fomentó una nueva dinámica en la que los campesinos pasaron de ser los marginados a que sean actores claves en la transformación, en el cambio del Perú. A pesar de las críticas, la reforma sentó unas bases para el desarrollo que fue más justo y más equitativo para la población, promoviendo una redistribución de la riqueza y generando cambios profundos en la política agraria y en la estructura o el nuevo orden que iba a tener el país. Gracias.